Saludos para los alumnos nuestros. Vamos ahora a continuar entonces con el tema siguiente. Dentro de los fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso central, hemos estudiado ya los ansiolíticos, los antidepresivos. Ahora nos corresponde entrar en el estudio de los neurolépticos que se utilizan para el tratamiento de toda una serie de trastornos psiquiátricos conocidos con el nombre de psicosis. Las psicosis son desórdenes psiquiátricos en los cuales el paciente no tiene conciencia plena de su trastorno, a diferencia de las neurosis, donde el paciente puede tener una conciencia de su trastorno, de que no está bien, pero aquí el paciente pierde el concepto de lo que es la conducta anómala y lo que son los síntomas que presenta, no se da cuenta que son alteraciones propias de su sistema nervioso. Estos aquí en la psicosis, ya verán ustedes que hay trastornos importantes del contenido y el curso del pensamiento, suelen producirse alucinaciones, suelen perturbarse muchos aspectos cognitivos y conativos, o sea, de conducta en el individuo, y sobre todo eso, no hay un concepto en el paciente de que lo que está experimentando y lo que está ocurriendo es algo anormal, sino no se percata de que es una cosa totalmente inducida por su sistema nervioso perturbado. Bueno, los neurolépticos o antipsicóticos también se les llaman antidepresivos mayores, se utilizan para tratar estos trastornos. Vamos entonces ahora a dedicarnos a hablar sobre este grupo de fármacos. Bien, comenzamos entonces aquí a ver los neurolépticos. Los neurolépticos, como dije ya, o antipsicóticos o tranquilizantes mayores, son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia, aunque son útiles también para el tratamiento de otras psicosis no esquizofrénicas, tales como la manía y el delirio. Los neurolépticos tradicionales van a ser aquellos fármacos antipsicóticos o neurolépticos antagonistas, bloqueadores de diversos tipos de receptores, pero fundamentalmente van a ser bloqueadores de los receptores de dopamina, del neurotransmisor dopamina. En el caso de este grupo llamado neurolépticos tradicionales, ¿verdad?, su efecto antipsicótico va a radicar en la acción bloqueadora que tienen sobre los receptores de dopamina, que es un neurotransmisor en distintos circuitos neuronales en el sistema nervioso. Por otra parte, los neurolépticos más nuevos, conocidos con el nombre de neurolépticos atípicos, tienen otro mecanismo de acción, son básicamente bloqueadores de los receptores de serotonina. Ya verán ustedes cómo se produce el mecanismo de acción. En el tratamiento de la esquizofrenia, los neurolépticos tienen gran utilidad. Este trastorno va a estar caracterizado, como he dicho al principio, por cuadros delirantes, alucinaciones, alteraciones del pensamiento, tanto del contenido como del curso del pensamiento, trastornos conductuales. Se piensa que existe aquí en estos trastornos una hiperactividad a nivel de los circuitos neuronales dopaminérgicos, es decir, que es un problema de base neurotransmisora la que induce esto, ¿verdad?, en distintas estructuras del sistema límbico. Circuitos neuronales dopaminérgicos que básicamente están actuando en las estructuras del sistema límbico. Después les voy a mostrar ahí estructuras del sistema límbico para que sepan, ¿no? La clasificación de los neurolépticos es la siguiente. Por ejemplo, tenemos las fenotiacinas, que son neurolépticos tradicionales, que son, por ejemplo, la cloropromacina, uno de los primeros, la levomepromacina, la prometacina, la tioridacina y la flufenacina, ¿verdad? Son algunos de los neurolépticos clásicos, estos tradicionales, que actúan bloqueando los receptores, fundamentalmente los receptores de dopamina, ¿verdad? Tenemos también las bencisoxazoles, como la risperidona, más moderno, las dibenzodiazepinas, como la clozapina, las butirofenonas, como el haloperidol, ¿verdad?, y los tioxantenos, como el tiotixeno, ¿verdad? El mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción de este grupo de
neurolépticos es el bloqueo de los receptores dopaminérgicos a nivel de estos circuitos neuronales en el cerebro, sobre todo a nivel del sistema límbico. Prácticamente todos los neurolépticos estos tradicionales bloquean los receptores de dopamina, DA quiere decir dopamina, ¿no? En el sistema nervioso central a nivel del sistema límbico. Se conocen 5 variedades, subtipos de receptores dopaminérgicos, el D1 y el D5, que activan la enzima, cuando son estimulados por la dopamina, activan a la enzima adenilciclasa con el consiguiente aumento de la producción del segundo mensajero AMP cíclico, que como saben ustedes, pues estimula distintos mecanismos metabólicos, de permeabilidad membranosa neuronal, etc. Y los D2, D3 y D4 que suelen inhibir a la adenilciclasa, por tanto, cesa la producción, cae la producción del AMP cíclico y como resultado de esto, cuestiones que el AMP cíclico estaba induciendo, pues declinan notablemente y en eso consiste después la acción neuronal. Bueno, la afinidad a dichos receptores varía mucho con el tipo de neuroléptico, pero la eficacia clínica de un neuroléptico tradicional se va a relacionar estrechamente con esta capacidad que tienen para bloquear los receptores de tipo D2 a nivel del sistema límbico, ¿verdad? Son los más utilizados en estos mecanismos. Y los efectos de los neurolépticos los suelen antagonizar fármacos que incrementan la concentración del neurotransmisor dopamina, ¿verdad? Produciendo entonces ya una competencia por los receptores, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos el antiparkinsoniano L-Dopa, que es una sustancia dopaminérgica, o sea, que estimula los receptores en contra de lo que vemos con estos neurolépticos tradicionales, que son antagonistas o bloqueadores de estos receptores. Aquí les estoy mostrando una sinapsis dopaminérgica. Las neuronas dopaminérgicas, como las que hay, por ejemplo, desde la sustancia nigra hacia el estriatum, hacia lo que es el caudado, putamen, globos pálidos, son los axones de las neuronas de la sustancia nigra, de la par compacta, que hacen sinapsis ahí y liberan dopamina. Estas neuronas tienen, como toda neurona dopaminérgica, pues la dopamina, ustedes saben que en la misma síntesis de la noradrenalina también y de la adrenalina se pasa por este paso, ¿no? Todo comienza con el aminoácido tirosina, que es convertido en dihidroxifenilalanina y después es descarboxilado y se convierte en dopamina, ¿verdad? Que es el neurotransmisor. Las neuronas dopaminérgicas tienen hasta esa enzima, hasta la dopa de carboxilasa para convertir en dopamina. En otras neuronas, como son las neuronas noradrenérgicas, hay otra enzima, ¿verdad? Que la que produce la metilación y convierte a la dopamina en noradrenalina. Y en el caso de las células endocrinas de la médula suprarrenal, tienen otra enzima también, además, que es la noradrenalina metiltransferasa, que convierte a la noradrenalina en adrenalina, ¿verdad? Es la misma vía, solo que en las neuronas dopaminérgicas, donde quiera que estén, pues va a estar limitada esta vía metabólica de las catecolaminas, va a estar limitada hasta aquí, porque ya no hay más enzimas que puedan convertir a la dopamina en otro neurotransmisor. Y por tanto, esto es lo que se almacena en las vesículas sinápticas, es lo que se libera cuando llega un potencial de acción acá, ¿verdad? Y pues actúa sobre los receptores postsinápticos, que son los que se suelen bloquear por los neurolépticos estos tradicionales. También tenemos muchos circuitos neuronales de neuronas dopaminérgicas también en todas estas áreas que ven coloreadas de color verde aquí, que son las áreas del sistema límbico, ¿verdad? Que son toda una serie de estructuras hemisféricas por la cara mesial del hemisferio cerebral y que están localizadas fundamentalmente en la región septal, frontoorbitaria, esta región que es la circunvolución cingulada, aquí en la formación del hipocampo, ¿verdad? En toda esta zona de la formación del hipocampo, núcleos amigdalinos, etcétera, y también núcleos hipotalámicos que intervienen también en los fenómenos estos de la fisiología
del sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, con toda una serie de sensopercepciones y con toda una serie de fenómenos que cuando se desajustan, pues pueden producir alucinaciones, pueden producir toda una serie de desórdenes de carácter psiquiátrico, ¿verdad? Aquí vienen algunas vías dopaminérgicas, como las mencionamos, ¿verdad? Aquí vienen vías que proceden desde la formación reticular mesocefálica, ¿verdad? Estas, por ejemplo, que son la vía llamada mesolímbica, está la vía también nigroestriada, esto sale de la formación reticular, perdón, de la sustancia nigra y asciende hacia los núcleos grises de la base, putamen, globos pálidos, núcleo caudado, ¿verdad? La vía mesocortical, que viene hacia la región frontal, y bueno, son algunas, y también aquí algunas otras que vienen hacia la región del infundibulum, que es hacia la región esta hipotalámica. Hacia todos esos sitios parten axones de neuronas dopaminérgicas que influyen sobre la fisiología de todas estas estructuras que en conjunto reciben el nombre de sistema límbico y están muy involucradas en la fisiología de las emociones, ¿verdad? Y toda una serie de aspectos de conducta en el individuo, también en cuestiones relacionadas también con la memoria, etc. Bueno, eso es para ilustrarle más o menos el sitio, ¿verdad? Las regiones del cerebro donde estos medicamentos suelen hacer su acción. El bloqueo de los receptores de serotonina. Bueno, este es otro mecanismo de acción que lo poseen, ¿verdad?, los nuevos neurolépticos llamados atípicos, no los tradicionales, estos que acabamos de ver. Estos nuevos neurolépticos bloqueadores de los receptores de serotonina son los conocidos con el nombre de neurolépticos atípicos porque se diferencian. La atipicidad resulta precisamente en que interactúan con estos receptores y no con los de dopamina, ¿verdad? O pudiera ser que hubiera cierta interacción con algunos receptores de dopamina, pero básicamente el problema es con los receptores de serotonina o serotoninérgicos, ¿verdad? Ejerce su efecto mediante el bloqueo de estos, de los receptores de ese transmisor que es la serotonina. La risperidona, por ejemplo, suele bloquear los receptores S2, aunque también en menor medida puede bloquear, como ven ustedes, los receptores de 2, pero en mucha menor medida, ¿verdad? Lo que básicamente suele bloquear son los receptores de tipo S2. La clozapina tiene también gran afinidad por los receptores S2, pero se ha visto que también pudiera interactuar con algunos receptores de los que son blancos de los neurolépticos tradicionales, como son los D1 y D4, también sobre receptores muscarínicos, que son receptores de acetilcolina, ¿verdad?, y los alfa-adrenérgicos, sobre todos esos receptores los pueden bloquear, ¿verdad? Estos dos fármacos son los que más baja incidencia tienen, ¿verdad? La risperidona y la clozapina tienen más baja incidencia de trastornos motores extrapiramidales entre todo el grupo de neurolépticos. Porque ¿qué pasa? Que al bloquear los receptores dopaminérgicos, ¿verdad?, pues es inevitable muchas veces y sobre todo en muchas enfermedades psiquiátricas, muchos trastornos psiquiátricos como la misma, por ejemplo, la misma trastorno como se ve en las psicosis, como son las psicosis estas de la esquizofrenia, como se ve también en trastornos de deterioro cognitivo, como son la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Pues se ha visto que estos medicamentos, pues independientemente de actuar ahí, en estos sitios, para mitigar un poco los síntomas y signos de alucinaciones, pensamientos anormales, etcétera, etcétera, también es inevitable que interactúen en sitios como son en el striatum, donde tiene que actuar la dopamina sobre los receptores que están en el núcleo caudado, en el putamen, en el globos pálidos, y esto entonces puede inducir, cuando se utilizan por mucho tiempo y en dosis prolongadas, pues pueden inducir trastornos de tipo extrapiramidal, o sea, trastornos, movimientos involuntarios, trastornos del tono muscular, como los que se ven en el Parkinson, como los que se ven en algunas
disquinesias, que son trastornos caracterizados por movimientos involuntarios de distintos tipos, pues pueden verse estas situaciones también presentadas en pacientes que utilizan medicamentos de este tipo, ¿verdad? Entonces, dentro de todos los neurolépticos, pues la risperidona y la clozapina suelen ser los que menos trastornos secundarios de este tipo, extrapiramidales, que son trastornos de los movimientos voluntarios y del tono muscular, producen. Aquí tienen ustedes una sinapsis de tipo serotoninérgica, lo que libera es el neurotransmisor serotonina, ¿verdad? Están viendo aquí receptores serotoninérgicos que están a nivel postsináptico y receptores serotoninérgicos que están a nivel presináptico, ¿verdad? Bueno, la serotonina se libera aquí, actúa sobre estos receptores y producen el efecto normal, fisiológico, mediante la hidrólisis estos son ligados a proteína G, pero se produce los segundos mensajeros estos, inositol trifosfato, diacilglicerol, en fin, y esto va a influir sobre el metabolismo neuronal y el comportamiento excitatorio de la neurona, pero también se combinan, es inevitable que se combinen con receptores presinápticos. Estos receptores no están tan lejos, están realmente en esta zona de aquí, y por tanto cuando el neurotransmisor cae es inevitable que también se combine con esos receptores de serotonina que hay acá. Estos receptores pues inducen la recaptación de la serotonina, ¿verdad?, para que sea reciclada. Pero los bloqueadores van a bloquear aquí y van a bloquear la recaptación de serotonina también acá. Sobre todo a bloquear la recaptación, sobre todo más que aquí bloquean los receptores presinápticos estos más que estos de acá. Al producir esto, pues no se puede recaptar la serotonina que se libera con el impulso nervioso y esta puede persistir por más tiempo en la hendidura sináptica, estimulando a los receptores postsinápticos. Es el mecanismo de acción de casi todos estos fármacos. Las acciones. Bueno, como hemos dicho ya, que la acción antipsicótica de los neurolépticos tiene que ver con el bloqueo de receptores estos dopaminérgicos y serotoninérgicos o de ambos tipos, ¿verdad?, como hemos visto, pero tienen también acción bloqueadora sobre receptores colinérgicos muscarínicos, adrenérgicos alfa y de histamina también, lo que puede provocar, como es lógico, diversos efectos colaterales con el uso de los mismos. Aquí le estamos mostrando algunas vías de serotonina, ¿verdad?, que parten casi todas de núcleos del rafe medio y de la formación reticular de acá, del tronco cerebral, como ven ustedes, hacia cerebelo, hacia hipotálamo, hacia distintas áreas del sistema límbico y también hacia áreas diencefálicas y corticales del sistema límbico, como ven ustedes. Las acciones antipsicóticas, pues bueno, estos fármacos, pues antipsicóticos, estos fármacos neurolépticos, disminuyen la frecuencia de alucinaciones y agitación característicos de la esquizofrenia por su acción bloqueadora dopaminérgica en el sistema mesolímbico. Tienen un efecto calmante y reducen la actividad física espontánea sin interferir con la actividad intelectual. El efecto antipsicótico suele demorar a veces algunas semanas en aparecer, en algunos neurolépticos suele ser más rápido que en otros, ¿no? Los efectos extrapiramidales que mencionábamos ahorita, que son efectos secundarios, muchas veces inevitables, pues producen signos de enfermedad parkinsoniana, como los que se ven en el parkinsonismo: rigidez, ¿verdad?, temblor, un trastorno que se llama acaticia, que es una gran intranquilidad motora. El paciente no puede estar tranquilo, se mueve constantemente para acá, para allá, para acá, para allá. Movimientos involuntarios que se llaman disinesias tardías, que son movimientos involuntarios por trastornos del tono muscular que se ven mucho a nivel de la cara, la boca, la lengua y el cuello. Se producen distonías faciobucolinguales y cervicales. También en extremidades y en la musculatura axial del tronco se producen distonías de torsión, movimientos extrapiramidales como los que se ve en un trastorno extrapiramidal denominado corea. Todos son consecuencias del tratamiento crónico, posiblemente como resultado del bloqueo persistente de los receptores dopaminérgicos en la vía nigroestriatal, o sea que parte desde la sustancia nigra hacia
putamen, núcleo caudado, globos pálidos en esos sitios. El efecto antiemético, bueno, excepto la tioridacina, casi todos van a tener un efecto antiemético que va a depender del bloqueo de los receptores D2, o sea, los receptores D2 de dopamina, en la zona quimiorreceptora del bulbo. A nivel del área postrema, ahí en el piso del cuarto ventrículo, en esa zona no hay barrera hematoencefálica y muy fácilmente puede llegar cualquier sustancia que estimule a estos receptores, entre ellos esta, aunque estas sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica sin problema, pero bueno, les recuerdo que esa zona que he descrito ahí, pues tiene esa característica en cuanto a permeabilidad. Efectos antimuscarínicos, ¿verdad? Producen bloqueo de receptores muscarínicos de acetilcolina, ocasionando muchas veces cuando interfieren ahí en los receptores que están en la musculatura intrínseca del ojo, pues pueden producir visión borrosa, pueden producir resequedad bucal porque bloquean los receptores muscarínicos que estimulan la secreción salival, ¿verdad? En el músculo liso visceral gastrointestinal también producen disminución de la motilidad, y en el génito urinario y se puede ocasionar constipación y retención urinaria a veces cuando hay uso crónico prolongado con dosis importantes de estos fármacos. Otros efectos que pueden producir es hipotensión ortostática, es decir, cuando la persona se levanta rápidamente de la posición de sentado o de la posición de acostado, de cúbito supino se levanta, pues ahí fallan los mecanismos de reajuste del vasoreceptor para que no se produzca una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro, y esto puede producir una caída, a veces con pérdida del conocimiento del paciente, ¿verdad? Otra cosa que pueden producir es galactorrea por bloqueo de receptores dopaminérgicos D2 que están en la adenohipófisis y que tienen que ver con estos receptores van a estar relacionados con la frenado de la producción de hormona galactotropa, que al bloquearse estos receptores ahí, pues sencillamente pues queda liberada la vía y se libera, y la mujer puede presentar galactorrea, o sea, secreción láctea mamaria. Entonces, por eso, porque se libera mucho prolactina. Y también pueden ocasionar a veces disregulación de la temperatura corporal por interferir ahí también en receptores dopaminérgicos que están en el hipotálamo. Los usos de los neurolépticos en general se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia, en la prevención también de náuseas y de vómitos intensos. Por ejemplo, la prometacina, que es uno de estos medicamentos, no tiene tanta actividad antipsicótica, pero sí tiene un gran efecto antihistamínico, utilizándose en casos de pruritos muy intensos y también acción antiemética. Los neurolépticos pueden ser utilizados como tranquilizantes también en sujetos con agitación y agresividad. Se utilizan también para producir un estado especial de anestesia que se llama neuroleptoanestesia. Contribuyen, junto con otros medicamentos anestésicos, a producir ese estado llamado de neuroleptoanestesia. En relación con esto que decíamos, que pueden ser utilizados, sobre todo la prometacina, que tiene poca acción antipsicótica, pero pues, tiene acción sedativa. Por ejemplo, hay un laboratorio español llamado Grupo Ferrer, que está muy bien representado aquí en Paraguay, que produce la prometacina, la produce en una solución bebible de agradable sabor, con el nombre de Psicosoma, y que se puede utilizar en niños de forma muy segura para inducir sueño, para tranquilizarlos cuando están muy agitados, en fin, y no producen ningún daño en el sistema nervioso de los niños, y produce una sedación leve y puede ayudar mucho en estas circunstancias también. La absorción y metabolismo de los neurolépticos, pues bueno, se absorben bien, tienen buen volumen de distribución fijándose a las proteínas plasmáticas, atraviesan bien la barrera hematoencefálica y se metabolizan en el hígado por el sistema de citocromo P450 a nivel de la membrana
del retículo endoplásmico liso. Los efectos adversos que producen, bueno, hemos hablado de algunos de ellos ya, ¿no? Los trastornos extrapiramidales, son síntomas de parkinsonismo y discinesias tardías. Fíjense, muchas veces cuando el paciente tiene tratamiento con neurolépticos de forma crónica, prolongada, y por algún motivo fueron ya suspendidos estos fármacos, suelen aparecer meses después de haberse suprimido el tratamiento con el neuroléptico, suelen aparecer fenómenos de parkinsonismo, o sea, semejantes al Parkinson, y también movimientos involuntarios llamados discinesias tardías, ¿verdad? Suelen aparecer discinesia facio-bucolingual, el paciente hace una serie de muecas con la lengua, saca la lengua, mueve los labios, hace muecas faciales, contrae el cutáneo del cuello, la musculatura facial, discinesias facio-bucolinguo cervicales, y también pueden presentarse otros tipos de movimientos involuntarios como son coreas, que son movimientos ya de las extremidades, la musculatura axial del tronco, etc. Y sobre todo también trastornos parkinsonianos, hay un aumento del tono muscular, puede aparecer cierto temblor, lentitud, o sea, síntomas como los que se ven en la enfermedad de Parkinson, inducidos de forma tardía por el uso previo de neurolépticos en dosis altas por tiempo prolongado y que posteriormente se suspendieron, pues al cabo de meses, e inclusive se ha visto que al cabo hasta de un año después de haberse suspendido, pues suele aparecer este trastorno. No está muy bien comprendida todavía la fisiopatogenia de esto. Se piensa que tiene que ver con algún fenómeno en cuanto a la internalización de receptores inducida por o externalización de receptores, perdón, inducida por tanto bloqueo sostenido por tanto tiempo de dichos receptores por los neurolépticos, pero en fin, no está todavía del todo muy clara la fisiopatogenia de estos trastornos. Otra cosa que puede producir es por la acción que tienen algunos de ellos sobre los receptores muscarínicos viscerales, ¿verdad? Pueden producir resequedad bucal porque al actuar sobre los receptores muscarínicos de las glándulas de las glándulas salivales resecan la secreción salival, retención urinaria también porque hay receptores estos muscarínicos del parasimpático que inerva al detrusor de la vejiga, tienen que ver con la contracción del detrusor de la vejiga. Al bloquearlo, pues aparece retención urinaria, y también en neuronas parasimpáticas del plexo mioentérico, también pues puede, del plexo mioentérico y también del plexo de Auerbach, pues puede generar constipación. Otra cosa es la sedación, producen sedación. Por ejemplo, la levomepromacina y la cloropromacina producen un sueño importante, profundo. Pueden producir también hipotensión ortostática, como dije ya, puesto que hace que los receptores, los varoreceptores del seno carotídeo y el callado de la aorta no ajusten bien cuando la persona se levanta bruscamente y no ajusten rápidamente el ajuste que tienen que hacer reflejos para mantener el gasto cardíaco y la presión y que no caiga el flujo sanguíneo en las carótidas hacia el cerebro y pueden producir esta caída del paciente con mareo, con oscurecimiento visual, todas esas cosas que es propio de la hipotensión ortostática. Como dije ya, en las mujeres pues puede producir galactorrea por bloqueo de receptores D2, que esto hace que se estimule en las células galactotropas de la adenohipófisis la producción de prolactina, y entonces se estimula la glándula mamaria y se produce secreción láctea, aún sin que la mujer haya parido, ni mucho menos. Puede producir amenorrea también, puesto que puede influir igualmente también sobre la fisiología de las hormonas ováricas, e impotencia sexual también es bastante común que se produzca con estas sustancias. Bueno, con esto hemos hecho un bosquejo de cuáles son los neurolépticos más importantes y cuáles son sus mecanismos de acción, cuáles son sus características, y con esto hemos dado fin a esta clase.
ya en próximas clases pues nos dedicaremos a otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, en sinapsis del sistema nervioso, como son analgésicos opioides, como son también algunos otros fármacos como son los anticonvulsivos, antipilépticos, ¿verdad? Hablaremos de algunos otros medicamentos más que nos quedan que actúan sobre sinapsis del sistema nervioso autónomo, aunque pueden actuar también en algunas del sistema nervioso periférico, pero sobre todo del sistema nervioso central, perdón, no sistema nervioso autónomo, aunque pueden actuar en algunas sinapsis periféricas autonómicas e incluso del sistema nervioso somático también. Bueno, pues con esto damos fin a la clase y nos vemos próximamente.